Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente a su materia Principios de Derecho. En el presente video abordaremos los temas más importantes de su unidad 2, denominada las obligaciones. El primer tema que será objeto de estudio es precisamente la definición de obligaciones, y esta es la relación jurídica entre dos o más personas por la cual una de las partes, acreedor, puede compeler a la otra, que es el deudor, a llevar a cabo una prestación. Así tenemos algunos ejemplos. Para las personas físicas deben de pagar impuestos, llegar puntuales a su trabajo, pagar servicios como la luz, entre otras. Y otros ejemplos de las personas morales, pagar salarios, proporcionar un ambiente seguro de sus empleados, presentar declaraciones, por mencionar algunas. Ahora entraremos al estudio precisamente de las obligaciones y quienes intervienen en las mismas. Empezaremos indicando que intervienen los sujetos, y estos son el acreedor y el deudor. El primero es la persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación o la prestación debida, y el segundo, que es el deudor, es la persona obligada a cumplir la prestación debida. Asimismo, el objeto se define como la prestación sobre la que recae un derecho, una obligación, un contrato o una demanda judicial que implica un dar, hacer o un abstenerse. Mientras tanto, la relación jurídica es el vínculo jurídico que une a las partes y los ubica a uno como acreedor y al otro como deudor. Continuando con el análisis de las obligaciones, ahora pasaremos a analizar cuáles son sus fuentes y sus modalidades. Para ello, hablar de fuente de las obligaciones hace referencia a cómo nacen o cómo llegan a tener vida las obligaciones, es decir, cuál es la causa generadora de las mismas. Algunas fuentes generadoras de las obligaciones son la ley, los contratos, los convenios y la declaración unilateral de la voluntad. Por lo que hace a la ley, se enmarcan obligaciones que las personas deben cumplir. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deben de pagar aguinaldo a sus trabajadores. Ahora bien, por lo que hace a los contratos, al celebrar los contratos se generan obligaciones para ambos contratantes, mientras que en los convenios, al celebrar los contratos se generan obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, un convenio de intercambio estudiantil celebrado entre dos universidades ubicadas en distintos países. Y finalmente, la declaración unilateral de la voluntad se define de este modo aquellos actos jurídicos que se perfeccionan con una sola voluntad, en lo que esa persona se obliga a cumplir lo que haya expresado. Por ejemplo, la oferta pública, la promesa de recompensa y la gestión de negocios. Las modalidades de las obligaciones son circunstancias que modifican las obligaciones y se citan las siguientes: a plazo o término, condicionales, alternativas, conjuntivas, mancomunadas, solidarias, divisibles e indivisibles. Ahora bien, nos tocará analizar ahora las formas de transmitir y extinguir las obligaciones. Para ello tenemos que la transmisión de las obligaciones es una obligación de transferirse a una tercera persona, incluso los derechos que se generan para una de las partes. En este sentido, la transmisión abarca la cesión de derechos, la cesión de una deuda y la subrogación. Mientras que las formas de cumplir con una obligación son pago o cumplimiento, dación en pago y ofrecimiento de pago o consignación. Finalmente, estudiaremos las formas de extinguir una obligación, y estas son por medio de la remisión de una deuda, por la confusión, por una compensación, por una novación, por la prescripción o una rescisión. Como referencias para la elaboración del presente video se utilizó el resumen ejecutivo de la unidad. Muchas gracias por su atención.